Estamos en sintonía con el Consejo, con la vicepresidenta del Consejo, Nancy Florín. Estuvimos conversando acerca de temas muy interesantes. Well, we're going to talk about whether Montgomery County Public Schools really spends all the $150 million it receives for our poverty schools on those schools. The bigger question that this study revealed was that the school MCPS gets about $150 million from the state and federal government for what they call compensatory education, which applies to these schools that have high poverty and high turnover needs. El punto más importante realmente que se encontró con este reporte es que las escuelas reciben como, digamos, aproximadamente 150 millones de dólares para estos programas que son compensatorios o que son de ayuda. Entre estos programas, I'm going to say the three programs that are part of the program. Entre estos programas está el programa FARMS, están los programas para educación especial y los programas de ISO, de inglés como segunda lengua. What the report determined is that the school system, by its own count, is not spending all that money for that purpose. Lo que se encontró pues con este reporte es que las escuelas no están utilizando todo este dinero para este propósito, para estos programas que son para ayudar a los estudiantes en pobreza. Now, this is perfectly legal under the rules of the distribution of dollars from the federal and state governments. However, I really do question why MCPS isn't spending that money for those targeted purposes. De acuerdo pues a la ley, este dinero se puede redistribuir de una manera diferente, pero la vicepresidenta del Consejo pues se cuestiona cómo es posible que no se está utilizando de la manera que se debe estar utilizando. Now the school system says, well, we have a lot of children, which of course they do, to spend the dollars on and to support them with resources. But they're already spending over $2 billion for that general purpose of educating all children. And so I hope our MCPS Board of Education and its staff will continue to look at this. El sistema de escuelas está diciendo que hay muchos niños, hay muchos estudiantes a los que se tiene que atender y pues ellos decidieron tomar parte de este dinero pues para el fondo general, pero la concejal Nancy Florín, la vicepresidenta del Consejo, está pidiendo y esperando que las escuelas continúen viendo este problema y que realmente pues utilicen los fondos de la mejor manera posible. This particular bit of money, which is only a small portion of its overall budget, I really think should be spent for what it's supposed to be spent for. Esta parte del presupuesto de las escuelas que está destinada a estos programas para combatir o para ayudar pues con el asunto de la pobreza deberían ser utilizados de esta manera. I know they will get angry with me, but someone has to raise these questions. Ella sabe que algunas personas se van a poner un poco bravas con ella, pero alguien tiene que hacer estas preguntas, alguien tiene que estar pendiente de este tema. And that's why it's so important for people to be involved, to vote, and to raise questions. That's the only way we make ourselves better as a community. Y ella nos recuerda pues la importancia de que participemos, de que votemos, de que nos involucremos en todos estos temas. Tenemos a Oscar. Oscar, ¿estás aquí con nosotros? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y yo sé que tú estuviste en el consejo, estuviste conversando, testificando más bien. He went and he testified about the budget. So he wanted to get as much money as possible for the schools. And I'm just explaining, what was our conversation prior to his call. Yes. Well, it's very important that we give the school system the money it needs to function well. The real question is, though, sometimes you have to ask questions about whether they're using the money the way it's intended to be used. Ella está diciendo pues que es muy importante dar lo más que se puede a las escuelas, pero bueno, también es importante preguntarnos de vez en cuando cómo se está utilizando el dinero. Yo creo que
ese dinero tiene que ser usado a lo que estaba entendido a ser usado, que es para la comunidad. Ellos pueden dejarlo, ellos nos dicen a nosotros que ese dinero es importante usarlo para otras cosas, para seguir la educación alta que tenemos en el condado, pero si seguimos ignorando las familias abajo de ingresos o familias que de verdad necesitan los programas, la educación no va a seguir alta porque va a haber más estudiantes en cantidades que no están haciendo lo que deben y vamos a estar plazando, y eso va a enseñarse en números eventualmente. Thank you, Oscar. Please keep following this issue with us. Thank you. Goodbye.